Bueno, buenas tardes. Hoy 8 de mayo. Seguimos con las clases virtuales. En la clase del día de hoy en la tarde estamos haciendo como clase recuperatoria del viernes 1 de mayo. Estamos recuperando con el grupo B de fisiopatología, continuando con lo que es la fisiopatología del tubo digestivo. Así que damos inicio y les paso el enlace para que podamos empezar. Acabo de llegar de la casa de mis padres, les cuento, de almorzar, así que ni modo, vamos. Aparte que he estado subiendo todas las clases al YouTube, a la página, y más tardecito tengo que convertirlas a las clases para poder enviárselas a WhatsApp para que así la puedan ver todos los compañeros. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, que se conecten sus demás compañeros. Ya. Bueno, sigamos entonces, compañeros.
Como hablábamos de la digestión de las proteínas, dijimos que la mayor parte de estas las proteínas proviene de dónde? De las acciones de las enzimas proteolíticas pancreáticas. Esta tiene un lugar en la parte proximal del intestino delgado. Me refiero a la primera porción, que es el duodeno y el yeyuno. Debido a quienes por enzimas proteolíticas de la secreción pancreática. ¿Cuáles son estas enzimas en orden de nomenclatura, en orden de importancia? Vamos primeramente con la tripsina, esta que convierte la quimotripsina. Seguimos con la carboxipolipeptidasa y por último la prolestasa. ¿Cómo es la digestión de estas proteínas? La tripsina o la quimiotripsina, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es la función que realizan? Separan las moléculas proteicas en pequeños polipéptidos, pequeñas bases, ¿para qué? Para que estas puedan digerirse. Otra de las proteínas, que es la carboxilasa polipeptidasa. ¿Qué es lo que hace esta proteína? Libera a aminoácidos de uno en uno del extremo carboxilo de los péptidos. Entonces, la carboxilasa polipeptidasa libera a aminoácidos de uno en uno del extremo carboxilo de los péptidos. Y por último, la protealasa, que da origen a elastasa, que digiere la fibra de elastina. ¿Cuál es la digestión de las grasas? ¿Cómo se digieren las grasas en el intestino? Digestión de las grasas en el intestino. Grasas más abundantes del organismo son las grasas neutras y los triglicéridos. Lo que hablábamos cuando veíamos el tema de la aterosclerosis, es a esto a lo que nos referimos. La acumulación de placas de grasa en los vasos capilares, en las arterias, venas, péndulas, dependiendo dónde se encuentran. Las grasas neutras son importantes componentes de los alimentos de origen animal y en menor cantidad las de origen vegetal, las más sanas podemos decir. La lipasa lingual es secretada por glándulas linguales en la boca y deglutida en la saliva. Digiere el 10% de los triglicéridos en el estómago. La digestión de las grasas tiene lugar ¿en dónde? En el intestino delgado. Las grasas entonces se digieren y se las estimula en el intestino delgado. Vemos aquí en el duodeno, la primera porción del intestino delgado, en el yeyuno, en la parte larga del intestino delgado, y en el ilio, es el apéndice que va y conecta al intestino grueso. En toda esta parte, las tres componentes que son el duodeno, yeyuno e ilio, que son parte del intestino delgado, es donde se digieren todas las grasas. Los triglicéridos son digeridos por la lipasa pancreática. ¿A qué se refiere esto? Que la lipasa pancreática es la enzima más importante para la digestión de los triglicéridos. Gracias. Entonces aquí vemos que la lipasa pancreática. Lipasa pancreática. La estoy anotando porque esta enzima es muy importante y se van a dar cuenta a medida de que vayan estudiando el tema de tubo digestivo. Esta enzima lipasa pancreática está presente en enormes cantidades en el jugo pancreático. Puede digerir en un minuto todos los triglicéridos que se encuentren. Entonces, los triglicéridos son digeridos ¿por quién? Por la lipasa pancreática. Es la enzima más importante para la digestión de los triglicéridos. Está presente en enormes cantidades en el jugo pancreático, que digiere las enzimas pancreáticas y puede digerir en un minuto a todos los triglicéridos que encuentra a su paso. ¿Cómo se da la absorción en el intestino delgado? Absorción, intestino delgado. La absorción en el intestino delgado se absorbe sobre todo nutrientes y agua, al igual que en el intestino grueso. Lo que más absorben son las últimas partes de agua, escasas de agua. ¿Para qué? Para convertirlas en las heces fecales, las cuales salen secas la mayoría de los casos. Entonces, el intestino delgado absorbe
Cada día, ¿qué? Cientos de gramos de carbohidratos, 7 a 8 litros de agua, 100 gramos de grasa y de 50 a 100 gramos de aminoácidos y de iones. Cuando hablamos de iones, hablamos de sodio, todos los electrolitos, calcio, potasio, a todo eso nos referimos. Entonces, el intestino delgado, perdón, absorbe cada día, ¿qué? Carbohidratos, agua, aminoácidos y grasas o más. Sin embargo, la capacidad en un intestino normal es mucho mayor. Varios kilos de carbohidratos. Aquí dijimos que había 100, ¿no? Pues son varios kilos. 500 gramos de grasa. Aquí solamente dijimos que absorbe 100, pero lo normal en un intestino delgado es mayor que a 500 gramos. 500, 700 gramos de proteína. Aquí cuánto dijimos que absorbe proteína, solamente poco, de 50 a 100. Y 20 o más litros de agua. Cuando dijimos que solamente absorbe 7 a 8, pues absorbe más de 20 litros de agua. El intestino grueso absorbe aún más agua e iones, pero muy pocos nutrientes. Como les digo, la última parte del bolo alimenticio que está atravesando por el intestino delgado, que pasa por el apéndice fecal hacia el intestino grueso, va a ser todo el recorrido del colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide, recto, llano. Y todas estas últimas porciones es donde absorbe o chupa lo más de agua que tiene o el restante de agua que le queda, porque el mayor porcentaje se absorbió en el intestino delgado. El pequeño restante de agua que queda del bolo alimenticio es absorbido ¿en dónde? En el intestino grueso, para hacerla una consistencia seca y transformarla en las heces fecales. Absorción de agua por ósmosis. Absorción isosmótica. ¿A qué se refiere la absorción isosmótica? El agua atraviesa la membrana intestinal por difusión, es la absorción isosmótica. Quimio diluido pasa agua a través de la mucosa hacia los vasos sanguíneos. Sentido opuesto del agua desde el plasma al quimo. ¿Se acuerdan que cuando vimos el video de YouTube, decíamos que el alimento o el bolo alimenticio que cae al estómago y va a lo degradando y va a lo transformando, es lo que dijimos que era el quimo, el contenido alimenticio? Absorción de iones, lo que decíamos hace rato acá. 50 a 100 gramos de ¿qué? De aminoácidos y de iones. Son estos: sodio, potasio, fierro, hierro, estrógeno, calcio, cloro, vitamina. Esos son los iones. Vamos a hablar del primer ion, que es el sodio. ¿Cómo se da? Se ingiere de 5 a 8 gramos diarios de sodio. Se secreta entre 20 a 30 gramos de sodio, ¿ya? ¿Dónde encontramos el sodio mayormente? En la sal. El intestino absorbe 25 a 35 gramos de sodio diario, que es un séptimo de todo el sodio que existe en todo el cuerpo humano. La cantidad de sodio en las heces es menor al 0.5% de contenido intestinal del ion. Ayuda en la absorción de los azúcares y aminoácidos, los cuales se absorben ¿dónde? Acá, en el intestino delgado. Fíjense, carbohidratos, grasa y aminoácidos. ¿Ve? Ayuda a la absorción de azúcares y aminoácidos. Cuando existen diarrea, las reservas de sodio disminuyen hasta niveles mortales en horas. ¿Por qué? Porque uno cuando tiene diarrea es pérdida de líquido. ¿Pérdida de qué? De electrolitos. Cuando uno pierde diarrea, pierde líquido en sí, pierde bastantes iones, como son el más frecuente, el sodio y el potasio. La pérdida de estos iones no es compatible con la vida y automáticamente debe ser tratada con un paciente hospitalizado. Transportado activamente a través de la membrana intestinal, hablando del sodio, se puede dar por medio de ¿qué? De un transporte activo y por medio de un gradiente eléctrico. Por eso se dice alteración hidroelectrolítica, cuando hay un desorden del equilibrio normal del sodio o del potasio.
¿Cuál es la ósmosis del agua? Entonces aquí vemos que el transporte del agua, el agua pasa hacia las vías transcelulares y paracelulares debido al gradiente osmótico elevado, que es por la transfusión, por ósmosis. Absorbe. El movimiento osmótico del agua crea un flujo de líquido hacia el espacio paracelular y por último hacia la sangre que circula en las vellosidades de ¿quién? De todo el intestino delgado. Igual que el estómago tiene en la base del fondo unas vellosidades, así, estos pelitos, estas vellosidades son las que protegen todo el capilar, digamos, o el endotelio que está recubriendo al órgano afectado. Aquí vemos el mecanismo de ósmosis del sodio. Este es el mecanismo de ósmosis. Fíjense, atraviesa la membrana. Todo es el mecanismo de ósmosis. Y aquí lo mismo, la ósmosis del agua, que sale a la célula y que entra a la célula. ¿Cómo vemos la absorción de los nutrientes en el intestino, en el cuerpo? Hidratos de carbono son absorbidos principalmente como monosacáridos. Todos los hidratos de carbono se absorben en forma de monosacárido. ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Aquí está. Dulces, en pequeñas cantidades, grasa y aceite. Estos son los hidratos de carbono. Entonces, todos los hidratos de carbono se absorben en forma de ¿qué? De monosacárido. Solo una pequeña fracción en forma de disacárido. Luego, ¿qué es lo que pasa? Más abundante glucosa, absorben más azúcar. Como vemos, eran aceite, azúcares. Representa el 80% de las calorías del cuerpo. Es como que lo que nos da la fuerza, el azúcar. El otro 20% de la galactosa y de la fructosa se absorbe mediante un transporte activo. O sea, va haciendo que el otro restante vaya digiriendo a todas las partes del cuerpo humano para que funcione como reserva del mismo. La glucosa se transporta por un mecanismo de cotransporte con el sodio. ¿Qué significa esto? El transporte de sodio a través de la membrana intestinal se divide en dos etapas. Una, que es los iones de sodio que cruzan la membrana vasolateral del endotelio hacia la sangre, provocando un descenso de la concentración intracelular de este ion. O sea que los niveles de sodio intracelulares empiezan a disminuir. Esta reducción induce el paso de sodio desde la luz intestinal hacia la célula epitelial por un borde de cepillo gracias a un transporte activo secundario. Es esto de acá. Vemos aquí la pequeña célula intestinal. Esta imagen es esta vellosidad, ¿ya? Este es el lumen del intestino, ¿ya? Y estos son los niveles de glucosa, estos puntitos que ven, que va junto con la pérdida de sodio. Dice aquí, provocando un descenso de la concentración intracelular de este ion, del sodio. Vemos que la glucosa, sigue pasando hasta el capilar sanguíneo, hasta la sangre. ¿Para qué? Para entrar y redistribuirla a toda esta. Dijimos que la glucosa representa el 80% de las calorías y el 20% se distribuye como transporte activo. El sodio se combina primero con una proteína de transporte. Esta no podría llevar a cabo su función si no se uniera con la glucosa, a esta enzima. La glucosa sí o sí se une con el sodio. El sodio y la glucosa se unen ¿para qué? Para poder hacer la transferencia. Y así transportan junto al interior de la célula, lo que les dije que va y transporta como transporte activo. ¿Cuál es la absorción de las grasas? A medida que las grasas se digieren a modo de glicéridos y ácidos grasos, estas se disuelven en una porción lipídica central de las micelas biliares. Los monoglicéridos y los ácidos grasos
se transportan hacia la superficie de las microvellosidades del borde del cepillo de la célula intersticial, haciendo que, penetrando incluso a las hendiduras, a los espacios celulares que tienen aquí de las vellosidades, penetran los espacios intercelulares que aparecen las microvellosidades, lo que decía. Todo esto de acá atraviesan cuando éstas se mueven y se agitan. O sea, cuando están haciendo la función del peristaltismo, se podría decir esto. A esto se refiere. Esto deja las mícelas de sales biliares en el quimo. El quimo, ya dijimos, es el contenido alimenticio degradado, donde operan de nuevo para absorber nuevos monoglicéridos y ácidos grasos. Van absorbiendo lo restante o lo que les sirve del quimo alimenticio. Las micelas realizan una función. ¿La función de qué? Transbordadora, que es importante para la absorción de las grasas. Cuando existen micelas de sales biliares abundantes, la proporción de grasas absorbidas alcanza hasta un 97% a nivel general. En ausencia de estas micelas, solo se absorbe un 40 o 50%, solamente la mitad del contenido necesario para poder conformar la vida. Principalmente se usan para formar nuevos triglicéridos. Los triglicéridos, como les dije, son las proteínas, son en exceso, obviamente, van a ser ¿qué? Los colesteroles, la aterosclerosis, los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo se da la absorción del intestino grueso o la formación de heces fecales? Absorción del intestino grueso, formación de heces. Recibe cerca de 150 ml al día. ¿Esto a qué se refiere? Que en el colon se absorbe la mayor parte de agua y electrolitos aún presentes en el quimo. El quimo, por enésima vez, es el bolo alimenticio. Este quimo es el fondo, o es el contenido, es el, ¿cómo le digo? El bolo alimenticio que va atravesando. Ya pasó del estómago al intestino delgado, se absorbió toda el agua, toda la glucosa, todos los aminoácidos, todas las proteínas, ¿ya? ¿Para qué? Para dejarle lo ultimito al intestino grueso. Y el intestino grueso, ¿qué es lo que hace? Absorbe lo poco que le queda. ¿Y qué es lo poco que le queda? Agua y electrolito, aún presentes en el bolo alimenticio, en el quimo. Casi toda la absorción en el intestino grueso tiene lugar en la mitad proximal del colon, que significa el colon ascendente, en esta parte. Este es el colon ascendente. Aquí es el lado derecho del cuerpo, colon ascendente. El colon distal funciona como un depósito de heces hasta su correspondiente excreción, llamado colon de depósito. Entonces el colon distal, que es este de acá, o el colon descendente, funciona como reserva. Es como que está lo ultimito de heces fecales que nos queda eliminar, porque no es que lo vamos a digerir, lo vamos a eliminar como material de desecho. Capacidad máxima de absorción en el intestino grueso. En el intestino grueso se absorbe de 5 a 8 litros de ¿qué? 5 a 8 litros de líquido y electrolitos diarios. Es lo restante del quimo, del bolo alimenticio. Cuando hay una diarrea, se da cuando excede la cantidad de líquido y electrolitos que penetran en el intestino grueso. ¿A qué se refiere? Uno cuando tiene diarrea es como que va a orinar por la cola, digamos. O sea, está echando líquido como si fuera un grifo, ¿ya? Es el excedente de líquido que queda en el intestino grueso. Quiere decir que el alimento que ingerimos o lo que nos produjo, el intestino delgado no lo está absorbiendo, ¿ya? Y lo está eliminando o lo va a eliminar por medio de ¿qué? Por medio de las diarreas en las heces fecales. Cuando es una diarrea intensa, me refiero a una enfermedad patológica como ser el cólera, que causó miedo en Bolivia y causó muerte en Bolivia y en Perú, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que son toxinas bacterianas que estimulan las secreciones en el ilio y el colon. Pueden llegar a ser mortales. Como les dije, mató bastante gente, hubo una gran incidencia de un número de mortalidad cuando hablamos de Bolivia y Perú, donde afectó bastante el cólera.
Acción bacteriana del colon. En el colon el colon absorbente posee numerosas bacterias, sobre todo bacilos, además de la celulosa. Las bacterias aportan algunas calorías adicionales cada día. O sea que así como las bacterias están en nuestro organismo, lamentablemente no es que nos van a hacer mal, sino que también aportan calorías y nos dan fuerza para que el colon siga funcionando y siga construyéndose para poder eliminar las heces. Otras sustancias de la actividad bacteriana son la vitamina K, la vitamina B12, la tiamina, la vitamina B2 y la riboflavina, que es la vitamina B2 también. Y diversos gases, como sea la flatulencia, los peditos que conocemos, ¿ya? Y el gas hidrógeno y el metano, que esto al contacto con un palito de fósforo pueden funcionar como si fuera que una llamarada. ¿Cómo están compuestas las heces fecales? Están formadas por 3/4 partes de agua y 1/4 de materia sólida. Materia sólida es el alimento que se ingirió, ya 3/4 partes de agua, lo poco que se pudo o pasar, lo poco que no pudo absorber el intestino grueso. ¿Por qué las heces fecales en su mayoría son de color café? El color pardo o color café se debe a la esterocobobilina y a la urobilina. Es por eso que se da el color café en las heces fecales. Materia sólida. 30% es de bacterias muertas que ya han sido degradadas. 10 a 20% son de grasas no saturadas, que son de grasa de mala calidad. 10 a 20% de materia inorgánica, lo que se pudo digerir del alimento o del bolo alimenticio. Y 2 a 3% de proteína, 30% de productos no digeridos y componentes secos de los jugos digestivos, especialmente de la bilis. Es toda esta la composición de una heces fecal. El olor se debe ¿a qué? A los productos de acción bacteriana. Estos son el indol, escatol, mercaptanos y el ácido sulfídrico, que son los que le dan el mal olor a las heces fecales. Jóvenes, esto era lo que nos faltaba completar cuando hablábamos del tema de aparato digestivo. La próxima clase que tengamos vamos a hacer ¿qué? Vamos a ver las enfermedades patológicas específicas más frecuentes vistas por las enfermedades del tubo digestivo. Vamos a ver la salmonela, vamos a ver la gastroenterocolitis, vamos a ver las apendicitis, las vesículas biliares, la pancreatitis. Todas estas patologías son las que vamos a estudiar más adelante, ¿ya? Así que gracias por escucharme y nos vemos el martes, ¿no ves? ¿La próxima clase? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, gracias. Que tengan buen día y cuídense. Hasta luego, gracias.